¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. Le doy gracias a Dios que nos permite reunirnos un domingo más para poder participar como iglesia, como cuerpo de Cristo en este servicio que tenemos para Él. Le doy gracias a Dios por sus vidas, les doy la bienvenida. Nuevamente estamos en nuestra programación habitual. Iniciamos con nuestra hermana Jackie Flores a cargo del Ministerio Bíblico Infantil. Después daremos pase al servicio de la música. Ahí necesitamos participar todos de la alabanza, necesitamos participar de los cánticos, porque esto prepara nuestro espíritu y nos conecta con el Señor. Quiero darle gracias a Dios por la familia Amaya Torres, por su participación en el partimiento del pan. Después de ello también está viniendo nuestro hermano Jorge de la Cruz para traernos el mensaje, la palabra del Señor para nuestras vidas, para nuestra necesidad. Si estamos de pronto pidiendo dirección al Señor acerca de algo, hoy es el día, hoy el Señor nos va a hablar. Estemos atentos, evitemos distracciones. Después de esto, como ya nos estamos acostumbrando, en una bonita costumbre, por así decirlo, vamos a conectarnos, los invitamos a que se conecten al Zoom y allí podamos participar del compartir de los hermanos, de todo lo que hemos ganado en la semana compartimos en estas reuniones. Asimismo, hoy de pronto vamos a ganar algo, hoy el Señor nos va a hablar, también compartámoslo ahí. Hermanos, gracias a Dios por nuestras vidas, gracias a Dios por su cuerpo, gracias a Dios por su provisión, por su alimento. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por nuestras vidas, te doy gracias porque nos has hecho tus hijos, te doy gracias porque cada día nos das la victoria y estamos peleando la buena batalla de la fe. Bendito sea tu nombre. Amén. Hermana Jackie, le damos el pase. Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la clase número 22. Mi nombre es Jacqueline Flores, del Ministerio Bíblico Infantil. ¿Empezamos? Vamos a orar. Niños, vamos a orar. Cuán importante es hacer una oración antes de empezar. Vamos a orar a nuestro Señor que necesita de sus hijos delante de su presencia. Vamos a recoger nuestras manitos, nuestra cabecita inclinada y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias por este día. Señor Jesús, por esta reunión de niños. Señor amado, cuánto te necesitamos. Limpia nuestro pequeño corazón de los niños para que ellos puedan abrirse a ti a esta lección que usted les va a dar. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por sus padres. Gracias por su familia. Señor Jesús, abre su entendimiento. Nada los distraiga, Señor amado. Señor Jesús, háblales tú esta mañana. Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar. Hola niños, ahora vamos a cantar. Me voy a hacer a un ladito para que salga la letra de la canción que vamos a cantar. Bien, ahora vamos a proclamar. Hay una oveja que se perdió. ¿Por quién procura el Salvador? Hay una oveja de las 100 faltó. ¿Serás tú? ¿No serás tú? ¿No serás tú? Hay una oveja de las 100 faltó.
¿No serás tú? Ahora vamos a cantar. Se perdió porque procura el Salvador. Una oveja de la cien faltó. No serás tú, no serás tú, no serás tú. Una oveja de la cien faltó. No serás tú. Vamos a reflexionar. Hola niños, ahora nos toca la lección de... Me perdí. ¿Dónde estoy? No están los campos, no están las praderas. ¿Dónde estoy? ¡Hola, ovejita! Hola, ¿dónde estoy? ¡Ay, ovejita! ¡Miren, niños, la ovejita! Dile, hola, Hola, niños. niños. ¡Qué bueno, ovejita! ¡Qué bueno que estás acá! Me perdí. ¿Me encuentran? ¿Me ayuda a encontrar a mi pastor? Claro que sí, te vamos a ayudar los niños y yo a buscar a tu pastor. Pero antes vamos a contar una historia de la parábola de la oveja perdida. ¿La quieres oír? Vamos a escuchar. Cierto, vamos niños. Vamos a aprender. Bueno niños, ahora vamos a tomar la parábola de la oveja perdida. Ustedes saben que muchos se acercaban a Jesús, publicanos, pecadores, para oírle, ¿cierto? Pero los fariseos y los escribas murmuraban y decían: este a pecadores recibe y con ellos come. Pero el Señor les dio una parábola. Le dijo: ¿cuál de ustedes que tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 del desierto y va por la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, gozoso, la pone en sus hombros y se va con ella. Al llegar a casa, invita con alegría a los vecinos, a los amigos, y le dice: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Gozaos. Así es eso mismo, hermanos. Eso mismo es lo que el Señor quiere y se alegra por un pecador que se arrepiente y no por las 99 que son justas y no necesitan de arrepentimiento. Entonces vamos a explicar un poco esta parábola. Ahí vemos que el Señor recibía a todo aquel que venía a Él para predicar la palabra. El Señor no hacía diferencias, no escogía, solo venía y Él daba, ¿cierto? Pero hay quienes murmuraban, hay quienes vociferaban del Señor,
porque él comía con pecadores, con publicanos. Y por eso vociferaban, murmuraban, hablaban mal del Señor. Por eso el Señor le dio esta parábola. Decía que un hombre que tiene 100 ovejas. ¿Y quién es ese hombre? Ese hombre de las 100 ovejas es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es el que es el buen pastor. Él recibe a todas las personas. No hace diferencia, ¿no? Él tiene 100 ovejas, pero dice que un día se perdió una y dejó las 99 en el desierto para ir por ella. Dejó para ir por ella y una vez que la encontró, la puso en su hombro. La puso en su hombro y con cariño la llevó a casa. Una vez en la casa, reunió, dice que a todos los vecinos, a todos los amigos, y gritaba gozoso, porque había encontrado a la oveja que se la había perdido, ¿no es cierto? Acá está la oveja saltando de alegría, porque dice el Señor que Él conoce sus voces, que Él conoce y las reconoce a sus ovejas. ¿Bien? Entonces ahí vemos que cuando se arrepiente un pecador, mucho más alegría hay en los cielos por un pecador arrepentido que por las 99. El Señor dejó a las 99. ¿Y Él para qué? Para ir en busca de la una que se la había perdido. Niños, nunca nos alejemos del rebaño, de los hermanos, de la iglesia. Siempre tenemos que estar juntos. Ahora lo que tenemos que hacer, tampoco alejarnos del Señor. El Señor es nuestro buen pastor. En Salmos 23, dice, 23:1, que Él es el buen pastor. Nada me faltará. Él los lleva a los pastos frescos, a descansar allí. Nuestro Señor ahí, Él es el que nos cuida, el que nos abriga, el que nos da de comer y tantas cosas más. No nos alejemos del rebaño y tampoco del Señor. Vamos a memorizar. Bueno, niños, ahora nos toca memorizar. Vamos a memorizar. Me voy a hacer a un costado para que podamos ver el versículo de hoy. Vamos a invitar a Jonathan para que nos lea el versículo. Adelante, Jonathan. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, vamos a volver a leerlo, pero yo le voy a quitar unas pequeñas partecitas y ustedes la van a completar. ¿Bien? Atentos. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Manualidades. Bueno, niños, ahora nos toca nuestro trabajito manual. Vamos a hacer este hermoso corderito con un bajalengua con un versículo en el medio. Lindo, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Los materiales para el trabajito manual es un pedazo de cartulina, un lápiz, una tinta indeleble,
una tijera, algodón, una bajalengua, goma y una cinta de embalaje. Bueno, ahora vamos a agarrar la cartulina, un lápiz, puede ser calcado la ovejita o si no a pulso ustedes lo van haciendo. Dibujamos, de ahí agarramos la tijera, pero antes de la tijera, con la tinta indeleble o con un plumón, pueden ustedes pasarle, antes de cortarlo, lo pasan y lo cortan. Lo cortamos todo y nos va a salir la figurita así, ¿no? Así cortadito. Agarramos algodón, pasamos la goma, agarramos un pedacito de algodón y comenzamos a pegar. Pegamos todo hasta completar toda la ovejita con el algodón. Y de ahí vamos a agarrar la bajalengua y vamos a poner el versículo de Salmo 23, de Salmo 23, 1 al 3. Entonces, que dice que Jehová es nuestro pastor, ¿no? Y comenzamos a hacer el versículo. Una vez que ya hemos hecho el versículo, lo vamos a agarrar, lo vamos a poner ahí y con un pedazo de cinta de embalaje, vamos a agarrar y lo vamos a pegar. Y nos va a quedar así el trabajo. Muy bien, niños. Ese es nuestro trabajo. Amén. Vamos a responder. Bueno, niños, ahora nos tocan las preguntas. Vamos a ver qué niño, la primera pregunta y qué niño le toca. Vamos a ver. Vamos a coger el primer corderito. ¡Aarón! Atento, Aarón, ¿ah? Acá viene la pregunta. Hermana Jackie, ¿Cómo se llama la parábola de hoy? la parábola es la oveja perdida. Adiós, hermanos. Correcto, se llama la oveja perdida, ¿cierto? La oveja perdida. Vamos a nuestro segunda pregunta. Segundo niño, acá va. ¡A Marcelo! ¡Atento, Marcelo! Hola, Acá hermana. va la pregunta. ¿Quién es el buen pastor, Marcelo? El buen pastor es el Señor Jesús. Chao. Muy bien, Marcelo, el buen pastor es el Señor Jesús. Bien, Marcelito, contestar la respuesta. Vamos a ver nuestro tercer niño y nuestra tercera pregunta. A ver, acá, a ver. Yarumi, muy bien, Yarumi. Vamos con tu pregunta, Yarumi. A ver. Buenos días, hermana. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Quiénes son las ovejas, Yarumi? Las ovejas somos todos nosotros. Amén. Muy bien, Yarumi, las ovejas somos todos nosotros. Muy bien, Yarumi, bravo. Vamos a nuestra cuarta niño y cuarta pregunta. No quieren salir esa ovejita.
A ver, ¿qué dice la ovejita? Nelson, atento Nelson, tu pregunta va aquí, Nelson. Hola a todos. Dice, aquí nos muestra Salmos 23 del 1 al 3. Salmo 23 del 1 al 3 nos muestra el buen pastor. Chao hermana Jacqueline, chao a todos. Al buen pastor, muy bien Nelson, muy bien. Vamos a nuestra última pregunta. Acá está. Oh, para Jimena Valdés. Muy bien, atenta Jimena. Acaba la pregunta. ¿Qué nos enseña esta parábola? Esta parábola nos enseña a estar junto al rebaño y estar cerca de él. Muy bien, Jimena. Esta parábola nos enseña, ¿no?, estar en el rebaño y cerca de él. Muy bien. Bueno, niños, estas fueron las preguntas, las respuestas. ¡Bravo! Mis trabajitos. Bueno, niños, ahora vamos a mostrarles todos los trabajitos que hicieron durante la semana y agradecerle a los papás por acompañarlos en los quehaceres, en los trabajitos manuales, en todo lo que se les ha mandado durante la semana. Y también vamos a ver un desafío. ¿Los vemos? Busca pues en primer lugar, su reino y su justicia en primer lugar. Pues en primer lugar, su reino y su justicia en primer lugar. Todas estas cosas te serán añadidas. Busca pues en primer lugar, su reino y su justicia en primer lugar. Busca pues en primer lugar, su reino y su justicia en primer lugar. Todas estas cosas te serán añadidas.
Bueno, niños, ha llegado la hora de despedirnos con mucha penita, pero haciéndonos recordar lo que hoy día tocamos en la lección. La parábola de la oveja perdida, que nos enseña a estar junto al rebaño, no separarnos y estar siempre junto a Él, junto a nuestro Señor Jesús. Bueno, niños, será para la próxima. Un abrazo, un beso. Chao. Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, que el Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer. Oh, aleluya, sin ministros, no ven la letra más de Cristo, de la palabra bien nutridos, a todos damos vida, damos vida. Dios conoce a los que le aman, útil en su obra los hará. Mas quien en la letra se afana, se enaltece y criticará. La letra en la mente es vana, excluye a otros y los mata, mas el amor prepara y sana, el cuerpo edifica, una actitud determinada hacia la palabra debe haber. No es simplemente estudiarla, sino practicarla con placer. La actitud determinada hará el alma prosperada, la fe podrá ser dispensada con todas sus virtudes, en la sencillez y la pureza que a ti, Señor, debemos dar, con su vil astucia y sutileza nos desea la serpiente atar. La sencillez y la pureza por ti son dadas que riqueza, halladas con firmeza. Oh Cristo, novio amado, novio amado, tu nombre siempre invocaremos, también el ego negaremos, ministros buenos pues seremos, ya listos para el reino, para el reino.
que tu espíritu me toque, te agarre en mi interior. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. A Jesús le rindo todo, siento el santo fuego hoy, plena salvación, yo gozo ya, su nombre doy gloria. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Tu vida por mí te entregaste, Señor. ¿Cómo puedo huir de tu pleno y eterno amor? Y así constreñido mi ser se volvió cuando me perdonaste, mi vida se transformó. Fue solo tu amor que amó a un pecador que a ti me unió para siempre, oh Señor. Tu gloria por mí tú dejaste, Señor, te entregaste.
Amén. Señor Jesús, amén. Tengan ustedes buenos días, amados hermanos. En esta mañana nosotros participamos de la mesa del Señor. Amén. Quiero leer unos versículos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Amén. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Gracias al Señor, hacemos memoria de nuestro Señor. Recordamos que nuestro Señor también fue crucificado, anunciamos su muerte y nosotros salimos en resurrección un día con nuestro Señor. Gracias por este momento. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Señor, te agradecemos este momento. Amén. Nosotros en su nombre bendecimos el pan, bendecimos la copa. Amén. Este es un hecho maravilloso que nos muestra tu amor para con nosotros. Amén. Y nosotros también, mi Señor, nos volvemos a ti. Amén. Para creerte, para amarte y para servirte. Amén. Bendecimos el pan, bendecimos la copa, Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, Amén. yo gracias, Señor, por esta copa, Señor. Sí. Y este pan que representa tu cuerpo, Señor. Amén. Señor, nosotros anunciamos tu muerte una vez más, Señor. Sí. Hasta que tú vengas, Señor. Amén. Sí. Gracias, Señor, por esta oportunidad de redimirnos, Señor Jesús. Sí. Participando de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Aleluya. Señor. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Gracias. Oh, Señor Jesús. Amén. 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 Aleluya. Todos los beneficios que logró nuestro Señor en la cruz es nuestra. Amén. Aleluya. Amén. 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 Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad el Señor nos ha bendecido con otro alimento diario. Ministros del Nuevo Pacto, como título general, embajador de Cristo. Gracias al Señor. Este mensaje en esta mañana titulado El Espíritu Eterno, y como el tema central, el hombre destinado a la gloria. Gracias al Señor. El Señor realmente nos sigue bendiciendo ricamente. Gracias por la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia el Señor siempre nos suple con abundancia de palabras, porque Él nos ama. Pero nosotros vemos en el tema de hoy que el Señor nos advierte a que nosotros tengamos mucho cuidado. Nosotros hoy día en la vida de la iglesia somos la primogenitura, tenemos el derecho de primogenitura, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2:9, donde dice que nosotros somos los reyes y sacerdotes, tenemos la primogenitura y por lo tanto nosotros no debemos perder ese derecho de disfrutar la palabra. Hoy vamos a hablar un tema importante, el hombre destinado a la gloria. Gracias al Señor. Cuando leemos Hebreos capítulo 9, versículo 14, vamos a leer ese versículo 9, 14, donde dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que servéis al Dios vivo. Gracias al Señor.
Señor Jesús, el Espíritu Eterno está haciendo la obra de Dios, de llevar al hombre a la gloria. Gracias al Señor. Vamos a, Señor Jesús, leer ahora Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Este versículo muestra que el Señor Jesús está sentado en la gloria. Él se sentó, Él ya venció, Él ya hizo el trabajo, realizó, Él hizo todo el trabajo y por lo tanto ya está sentado en la gloria. Por eso vamos a leer Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2 del verso 6 hasta el 9. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa de haber padecido de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gracias al Señor. Aquí vemos nosotros que el Señor realmente ya está coronado. En el verso 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetó bajo de sus pies. Entonces el Señor ya venció. El Señor ya es un hecho que ya está sentado en el trono. Cuando leemos nosotros Efesios capítulo 1, nosotros miramos el verso 15, el apóstol Pablo realmente acá ora por los hermanos. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El verso 16 dice, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Podemos ver acá, entender y comprender. Las cosas espirituales se ven espiritualmente. Las cosas de Dios son de arriba. Con la mente natural nosotros no podemos entender nada. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe en Hebreos capítulo 12, que hay un sentado en la gloria, quiere decir que realmente, hermano, ya es un hecho consumado. Aquí vemos que realmente que las cosas espirituales se ven en el espíritu, no en nuestro natural. Por eso que acá dice que nosotros debemos orar para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Y nosotros entendemos las cosas espirituales de acuerdo al espíritu. Necesitamos nosotros liberar nuestro espíritu. Es por eso que en Hebreos capítulo 2 nosotros hemos visto que el Señor Jesús está entronado. En 2:7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Él ya está coronado, Él ya venció, Él ya está sentado a la diestra de Dios. Dice, todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. Es verdad, todavía no vemos. Pero delante de Dios, para Dios ya es un hecho. El Señor Jesús ya murió, ya fue coronado, ya fue entronado. Eso se está realizando.
Por eso es que nosotros hoy en la vida iglesia necesitamos ser guiados por el Espíritu para hacer la obra de Dios. Cuando leemos nosotros, volvemos para Efesios 2, Efesios 1, el 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos que realmente el Señor Jesús ya está sentado, ya está coronado. Él está sobre todo nombre, todo el señorío, ya está, Señor Jesús. Entonces, la intención del Señor hoy, hermano, es llevar muchos hijos a la gloria. El trabajo del Señor hoy día, hermano, es llevar al hombre, introducirlo en la gloria. Cuando leemos Hebreos capítulo 2, versículos 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Aquí el Señor realmente, su intención, su deseo es llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el gran deseo del Señor. Y por lo tanto el Señor realmente, hermano, está trabajando hoy día, está laborando. Él está sentado a la diestra de Dios. Eso es el trabajo del Señor que está haciendo. Por eso nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Él es. Por eso es que nosotros cuando miramos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, Él les enseñó a sus discípulos que Él era la puerta. Él dice que era la puerta, que por la puerta entraran y salieran, hallarán pastos. Y otro versículo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él estaba hablando a sus discípulos, estaba enseñándoles que Él era el que había venido, el que los llevaba al Padre, Señor Jesús. Y nosotros hoy, hermanos, nosotros podemos ver en Juan 14, vamos a ver Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. 14:1 dice, el Señor les estaba llevando a sus discípulos para dentro del Padre, les estaba hablando. 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí miramos, hermanos, en el verso 1, no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban turbados, estaban preocupados. Ellos no sabían qué hacer, porque el Señor ya había anunciado que se iba. Pero ellos dijeron, ¿qué hacemos ahora si el Señor nos va? Ellos se habían acostumbrado con el Señor, ellos dormían con el Señor, comían con el Señor, andaban con el Señor. Estaban acostumbrados con los discípulos, y los discípulos también. Por lo tanto, en ese momento, cuando el Señor les advirtió que se iba, ellos quedaron muy tristes. En el verso 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces aquí, si me fuere, os prepararé, significa, hermano, que Él estaba yendo a la cruz. Él tenía que morir en la cruz. Él tenía que pagar un precio alto para salvar. Era la única forma de poder salvar al hombre, era muriendo en la cruz. Y por eso que Él estaba yendo, voy pues a preparar. Entonces esa palabra es ir a la cruz. Y luego dice, voy pues a preparar lugar. Y os preparé el lugar, vendré otra vez. Cuando dice vendré otra vez, significa que Él iba a retornar, pero iba a retornar ya como glorificado, ya como el Espíritu, como el otro Consolador. Entonces los discípulos no entendían nada de eso, pero eso es lo que el Señor hizo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra,
Él hizo todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Él no hizo nada por sí mismo. Todo lo que el Padre decía, Él lo hacía. Y por lo tanto, realmente, ir a la cruz era la solución. Entonces nosotros hemos visto ya en los mensajes pasados que el Señor Jesús, cuando realmente antes de ir a la cruz, Él había orado. Padre, esta es la única forma de morir. No hay otra forma de morir. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero por 3 veces había orado, pero el Señor no respondió. Entonces el Señor fue a la cruz a morir. Esa es la única forma para poder salvar al hombre y llevarlo, para introducirlo dentro de la gloria del Padre. Gracias al Señor. Es por eso que nosotros hoy día, gracias a Él, podemos entender lo que el Señor estaba haciendo. Señor Jesús, oh Señor Jesús, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, ya realmente nos derramó por nosotros, ya nos salvó, Señor Jesús. Y por eso nosotros podemos ver esta promesa, Señor Jesús. Cuando Él resucitó de los muertos, Él realmente ya resucitó con su cuerpo glorificado. Él ya resucitó ya como el Hijo primogénito. Él era Hijo unigénito, pero al resucitar, por ser el primero de los muertos, Él llegó a ser el Hijo primogénito. Eso está en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 33, dice, el apóstol Pablo cuando está compartiendo, habla esta palabra. Hechos 13, 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, el Señor Jesús cuando resucitó, Él fue como hijo, retornó o resucitó como hijo primogénito. ¿Por qué? Porque su parte humana fue glorificado, el hombre natural. Cuando leemos Evangelio de Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor estaba orando. Antes de ir a la cruz, Él estaba orando. Él dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él estaba orando. Ahora, Padre, glorifica tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Hermanos, el Señor Jesús siempre estuvo con el Padre. Como Hijo unigénito, Él estuvo con el Padre, estaba en la gloria del Padre. Pero en esta oportunidad, el Señor Jesús estaba vestido de humanidad, estaba vestido de hombre, estaba vestido de carne y hueso, y por lo tanto estaba orando para que su elemento de carne y hueso sea glorificado, su elemento humano necesitaba ser glorificado, para que realmente de esa manera, por eso que él estaba orando, glorifícame con aquella gloria que tuve. Hermanos, él estaba vestido de hombre, era un ser humano como nosotros, de carne y hueso. Su parte humana necesitaba ser glorificado. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, ascendió hasta los muertos y al tercer resucitó. En ese momento, realmente, su parte humana, la parte de hombre natural, como nosotros, fue glorificado. Por eso que en la Biblia nosotros leemos, hay un hombre en la gloria. Ese hombre es Jesús, su parte humana, su elemento humano fue glorificado. Y por lo tanto, Él realmente ahora es el Hijo primogénito, el primero de los muertos. Eso es el trabajo que el Señor hizo en la tierra por nosotros. Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. En esta oportunidad el Señor Jesús estaba vestido de hombre. Amén. El Señor Jesús tenía que ser fiel al Padre. El Señor Jesús tenía que ser fiel al Padre en todo. En todo lo que el Padre le decía, Él era obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra, ¿no? Si no hubiera sido fiel, no hubiera habido resurrección. Pero Él fue fiel. Él fue aprobado por Dios. Cuando Él resucitó, eso quiere decir que Él fue aprobado. Entonces, realmente, para que haya esa aprobación, necesitaba ser fiel al Señor.
Ahora, hermano, como hijo primogénito, Él fue introducido dentro de la gloria del Padre. Y también nos abrió una puerta para nosotros, para que nosotros también entremos con Él a la gloria. Señor Jesús, este es el camino para ser introducido en el Padre. Esa puerta nos fue abierta a nosotros. Esa puerta no fue abierta para los ángeles, sino para nosotros todos los hombres podemos entrar. Como dice Hebreos 2:10, donde dice que Él va a llevar muchos hijos a la gloria. Señor Jesús, aleluya. A los ojos de Dios, todas estas cosas ya son una realidad. Ya han ocurrido todas estas cosas. Surgieron, Señor Jesús, todo está bajo el control, bajo de los pies del Señor. Y por lo tanto, nosotros hoy necesitamos ser fieles al Señor. Ahora Él está en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre todo señorío. Él está gobernando desde los cielos. Y nosotros necesitamos ser fieles al oír esta palabra que el apóstol nos está hablando. Gracias al Señor. Es por eso que hay un hombre en la gloria. Ese hombre ya venció, ya está sentado, ya está entronado, ya está coronado. Y por lo tanto nosotros hoy no debemos temer, Señor Jesús. Debemos invocar el nombre del Señor. Y no debemos tener al enemigo. Debemos confiar plenamente en el Señor. Señor Jesús, aleluya. Ahora entendemos, hermano, Juan 14:3. El Señor nos preparó un lugar para estar con Él en la gloria del Señor. En Juan 14:3 dice, vendré y tomaré a mí mismo. No lo entendíamos antes. ¿Cómo es que se va a tomar a sí mismo? Pero ahora entendemos. Cuando nosotros creímos, hemos recibido el Espíritu de nosotros, el Espíritu del Señor. Y cuando el Señor se manifieste, hermanos, Él se va a manifestar y nosotros también nos manifestaremos y nos encontraremos con el Señor. Él se va a tomar a sí mismo. Ahora ese versículo está más claro para nosotros. Gracias al Señor. El Señor nos invitó. El Señor nos ha invitado para tener una vida armoniosa con el Padre y con el Hijo. Gracias, Señor, por el Señor Jesús. Él nos está llevando a la gloria. Señor Jesús, el hombre en la tierra busca felicidad. Busca, Señor Jesús, en la vida social, en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio. Pero la verdadera felicidad es estar con Dios. Señor Jesús, todo en este mundo realmente, no hay nada que podemos confiar en este mundo. Cada día tenemos problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en el viaje, en todo lugar. Señor Jesús, cada día hay peligros en la calle, pero no hay felicidad en este mundo. Pero en el Señor vamos a tener felicidad. Señor, ellos siempre, el Señor Jesús, ellos, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, ellos siempre han trabajado en unidad, en comunión. Cuando nosotros leemos en Hebreos 8, nosotros hemos visto, Hebreos 8, vamos a leer Hebreos 8, hemos leído varias veces, pero vamos a volver a leer, Hebreos 8. Hebreos 8, 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo su principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes fueron las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Señor Jesús, ahí tenemos nosotros al Señor Jesús trabajando en unidad, en armonía con el Padre. En la creación ellos eran uno. Por eso nos enseña a nosotros en la vida de la iglesia también, ser uno con los hermanos, uno con todos los planes de Dios,
Cuando los hermanos nos dicen hagamos una cosa, tenemos que hacerlo. Cuando nos dice otra cosa, debemos hacerlo. Hay que predicar, hay que pastorear, hay que hacerlo. Necesitamos ser, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu eran uno, nosotros también en la vida iglesia necesitamos aprender a ser uno, porque tenemos el Espíritu de Dios. Cuando leemos Job capítulo 38, nosotros miramos, hay algo más precioso. Job 38, verso 8 al 11 dice: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. El verso 10 dice: y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y así parará el orgullo de sus olas. Hermanos, aquí el Señor puso cerrojo y su puerta al mar. Señor Jesús, ¿cómo sería el mar si realmente no tendría este decreto, que no tenía cerrojo? ¿Cómo sería? Todas las aguas se desparramarían, todos se desinundarían. Sería como en el tiempo de Noé, Señor Jesús. Pero más gracias, y la palabra de Dios, la promesa de Dios, como dice Isaías, que la tierra fue hecha, dice, para que el hombre la habitara. ¿Cómo quedaría todo eso? Por eso realmente Dios puso orden. Tanto en Proverbios dice que puso orden en el cielo, en la tierra, ahora está hablando del mar. Señor Jesús, realmente, hermano, las olas del mar son tan fuertes, ustedes saben, muchos han ido a la playa y conocen. En Arica, por ejemplo, nosotros vemos que hacen rompemuelle, han hecho de concreto, unos bloques de concreto, pero eso no dura mucho. Las olas realmente lo destruyen rápidamente, pasa un año, ya no hay concreto ya. Por eso las olas realmente son tan fuertes, pero solamente porque hay un decreto que Dios ordenó. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Y así dice que va a cesar el orgullo de las olas. O sea que el mar es orgulloso, Señor Jesús. Y nosotros vemos que el mar tipifica al mundo. Y en el mundo nosotros vemos realmente que hay muchas situaciones que ocurren. Vienen plagas. En este momento nosotros estamos experimentando, por ejemplo, el coronavirus. Y el coronavirus realmente, hermanos, no distingue clase social ni color. Realmente a todos les ataca. Y muchos murieron. Y realmente trae mucha tristeza a los familiares. Pero nosotros podemos orar. Podemos orar aquí, dice, hasta aquí llegarás y no pasarás. Realmente cuando nosotros oramos al Señor, entonces nuestro Señor está entronado en el cielo. Él es de ahí, gobierna. Si nosotros oramos, hermano, como dice la palabra, si oramos para cualquier cosa que pedimos, lo será hecho. Por eso debemos practicar, hermano, orar por este coronavirus, para que cese y decirle: hasta aquí llegarás y no pasarás. Y cuando nosotros leemos Jeremías, capítulo 5, versículo 22, también el Señor nos muestra también que realmente Dios puso arena en los términos del mar. Señor, ¿para qué? Para que el orgullo del mar no traspasase su límite, sino se inundaría la tierra. Todas estas cosas ha hecho el Señor por causa de nosotros. Y cuando leemos, vamos a leer Proverbios, vamos a volver a Proverbios, capítulo 8, versículo 30. Proverbios 8:30. Dice, Señor Jesús, con Él estaba yo, ordenando todo, y era su delicia de día en día, y teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Aquí había una unidad entre el Padre y el Hijo que estaban laborando. Dice que era su delicia cada día, Señor, que de día en día, y tenía solaz delante de Él todo el tiempo. Señor Jesús, hay una unidad maravillosa. En el 31 dice, me regocijo en la parte habitada de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios siempre tenía en mente realmente que los hijos de los hombres, realmente, hermanos, era su delicia cada día.
La tierra fue hecha exclusivamente para el hombre. No hay otro planeta, o no hay otro lugar donde realmente el hombre haya vida. Pero la tierra, la Biblia misma lo dice que la tierra fue hecha para que el hombre sea habitada. Y Dios dice que tiene alegría. Todo esto Dios estaba preparando para nosotros, para el hombre. Gracias al Señor por el trabajo del Señor. Y por eso cuando nosotros miramos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo 3:17, cuando el Señor Jesús fue bautizado, y nosotros miramos, hermanos, que una nube vino, dice, cuando Jesús fue bautizado, salió del agua, descendió una paloma sobre la cabeza del Señor. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Entonces aquí, hermanos, el Señor siempre estaba con el Señor. Por eso Jesús cuando Él siempre oraba, Él decía, no, que todos me abandonaron, pero el Señor, yo estuve con el Padre nunca lo abandonó. Eran uno, hermanos, cuando estaba realizando. En Mateo 17, nosotros miramos 5, ¿no? Donde cuando el Señor Jesús realmente fue llevado a un monte alto, donde se transfiguró, Señor Jesús, y también apareció de una nube, una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, el Padre estuvo siempre juntamente con Él. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, podemos ver podemos ver ahora, hermanos, que Dios nos llamó para tener una convivencia, Señor Jesús, y placer y armonía en su presencia. Él nos llamó, por eso dice que hemos sido llamados. El Señor nos llamó para que nosotros podamos habitar con Dios, en armonía, en unidad con Dios. Esto es realmente maravilloso. Oh Señor Jesús, donde habrá alegría, donde tendremos alegría, tendremos gozo, felicidad. Solo en Dios podemos encontrar estas cosas. Señor Jesús, hermano, nosotros tenemos un privilegio grande, un privilegio muy grande, y nosotros debemos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Señor Jesús, Dios nos invitó para vivir con Él. Dios nos invitó para que nosotros podamos vivir en la eternidad. Oh Señor Jesús, gracias al Señor que nosotros podemos vivir con Dios en la eternidad. Ese es el gran deseo de Dios. Este privilegio no le fue concedido a los ángeles, sino a los hombres, a los seres humanos. Señor Jesús, por eso nosotros hoy debemos estar muy agradecidos al Señor, porque Él realmente nos salvó y el Señor Jesús nos está llevando para dentro de la gloria del Padre. Es por eso que Dios envió a su único Hijo, Señor Jesús, que vino en carne y habitó, Señor Jesús, entre nosotros. En Juan capítulo 1, verso 14, ¿no? Todos sabemos, este habitar es hacer un tabernáculo en un hombre que se movía. El Señor Jesús cuando se hizo hombre, Él se tabernaculizó. Él se hizo un hombre un tabernáculo que movía, que andaba, que caminaba, caminante. Señor Jesús, los tabernáculos del Antiguo Testamento realmente era una cajita de madera hecho y Señor Jesús, ¿cómo se llama? Señor Jesús, bañado de oro, y los levitas lo cargaban. Pero este tabernáculo que decía Jesús realmente era un tabernáculo que caminaba, que andaba, que se movía, que hablaba. Realmente, hermano, es algo maravilloso. Señor Jesús, aleluya. El Señor armó un tabernáculo entre nosotros para habitar y morar con el Señor. Gracias al Señor que el Señor armó un tabernáculo entre nosotros. Cuando leemos nosotros realmente, Señor Jesús, en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, dice así: y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, en la eternidad, Señor Jesús, nosotros los hombres viviremos con Dios. Eso es maravilloso. Señor, aquí dice el tabernáculo con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias por esta palabra. Y por eso nosotros hoy sabemos que realmente la intención del Señor Jesús era llevarnos dentro de la gloria del Padre, para morar, no para visitar, no como visitante, sino para morar con el Señor. Gracias al Señor Jesús. Por eso cuando leemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Siempre en el corazón de Dios estaba realmente invitado para morar. Dios siempre tiene ese deseo de morar con el hombre. Para eso Él fue creado. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué propósito? Con ese propósito eterno de Dios. Nosotros no lo entendíamos, pero más gracias al Señor hoy, por medio de la palabra, por medio de liberar nuestro espíritu, podemos entender las cosas espirituales, las cosas celestiales. Si nosotros no estamos en el espíritu, nosotros no vamos a ver nada, solo vamos a ver simplemente letra. Pero hoy, gracias al Señor, el Señor nos está revelando muchas cosas preciosas. Señor Jesús, gracias al Señor. Cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí, Señor Jesús, debemos morar como pámpano. Dice, otros pámpanos que permanecen en mí, debemos permanecer en el Señor, sin apartarnos, para llevar fruto. En verso 7, si permanecieres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Señor Jesús, si permanecéis en mí, hoy nosotros, hermanos, como ministros del nuevo pacto, debemos permanecer en el Señor. Gracias al Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y ahí terminamos. Señor Jesús. 9:14. Señor Jesús, aleluya. 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias al Señor. Aquí dice que el Señor se ofreció una sola vez. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual dice no, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Señor Jesús, la sangre de Cristo realmente fue derramada por nosotros. Y Él nos limpia. Hoy el Señor nos está limpiando, Señor Jesús, de obras muertas. ¿Qué es de obras muertas? Antes de que nosotros fuéramos creyentes, estábamos en el mundo y servíamos al mundo, servíamos a los ídolos, servíamos a las obras muertas, obras que realmente nada tienen que ver. Ahora dice que nos limpia vuestras conciencias. Él está limpiando nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Antes servíamos a los ídolos, antes servíamos en otras cosas, pero hoy el Señor nos llamó para que podamos servirle. El Señor cuenta con nosotros. Nosotros hoy somos ministros del nuevo pacto, somos ministros del Espíritu, no de la letra. Y por lo tanto nosotros hoy día hemos visto nosotros en este mensaje que Dios preparó a Cristo, Señor Jesús, como un sumo sacerdote superior, Señor Jesús, y puso su obra de todo lo que Él realizó en la eternidad. Todo lo que Cristo realizó
realmente lo puso en la eternidad. Gracias al Señor. Nosotros podemos ver al final, hermanos, el tiempo. Señor Jesús, acá hay el punto A, el punto B, el punto E. Vamos a ver que el punto A dice, ¿no? ¿Qué significa el punto A? Es la eternidad pasada, de eternidad pasada. La fundación del mundo, cuando el Señor estaba formando el mundo. Señor, el punto B es la encarnación de Jesús. El punto C, la crucifixión y la resurrección. Son respectivamente el punto D y el punto E, y por último, la eternidad futura. La eternidad futura. Aleluya. Entonces acá vemos nosotros un cuadro A, B, C, D, E y A. Todo eso realmente, hermano, el Señor realizó. Todo esto que hemos visto, hermano, el Señor lo realizó por nosotros. Él preparó todo. Él nos está llevando a la gloria. Por eso debemos estar muy agradecidos por lo que el Señor hizo por nosotros. Yo estoy muy agradecido por lo que el Señor hizo por mí. Igual para ustedes también. Señor Jesús, gracias al Señor. Hermanos, voy a orar un momento. Señor Jesús, gracias Señor Jesús por tu hablar de hoy. Gracias por tu palabra que nos viene a encorajar, nos viene a animar, nos viene a bendecir. Nos traes una palabra de consuelo, una palabra de amor. Gracias por la obra de Cristo que tú has hecho, Señor Jesús, llevándonos a la gloria, introduciéndonos dentro de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Aún sigue trabajando en nosotros, aún sigue limpiando nuestro corazón de obras muertas. Aún todavía estamos en nuestra carne, cometemos errores. Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a siempre volvernos a ti. Y bendiga a la iglesia en Tacna, bendiga a todos los hermanos, aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles. Señor, fortalécelo a cada uno de ellos. Gracias por tu palabra de hoy. Oh Señor Jesús, aleluya, amén.